Buenos días, doctor Maximino Nava Betanzos, epidemiólogo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. ¿Cómo está, doc? Muy bien, mucho gusto en conocerte y mucho gusto de estar aquí en tu línea. Pues, doc, ya estamos transmitiendo en vivo. Evidentemente el tema es obligado. ¿Ya estamos en la cuarta ola COVID o apenas viene? ¿Cuándo se estima que llegará lo peor para Puebla, para México? Vamos a retomar algunas ideas. Una de las cuestiones es de que sí hemos pasado por 3 grandes olas que nos ha impactado en nuestro país. Sin embargo, para esta variante que se detecta en África del Sur, y la calificaron al principio como una variante de preocupación, que hay variantes de interés y de preocupación. Cuando hablamos de preocupación son las que más nos pueden impactar. Y esta variante, al principio la calificaron con unos números, hoy ya sabemos que es Omicron, y se alarmaron mucho en África del Sur por la cantidad de genes que habían cambiado en el virus, sobre todo en lo que llamamos genes Spike, que es una espícula, y que ahí lo más interesante de este virus es de que esa espiculita es la que prácticamente le permite penetrar a las células de nuestro cuerpo, y una vez que penetró entra todo su material genético y ahí se reproduce, se multiplica y explota la pobre célula y salen miles y miles de virus. Eso es precisamente lo que le tenía preocupado a la gente, sobre todo en África. Pero tiene que ver también con algunos aspectos sociales, que son básicamente que en África del Sur todavía hay muy poca gente con vacuna, muy poca gente con vacunas. Y la otra pues, también tiene que ver con la infraestructura de salud. La infraestructura de salud que tiene toda África pues es limitada. Y esta variante tiene la característica de que en términos médicos le hablamos de patogenicidad al daño que ese virus puede provocar dentro del cuerpo. Entonces es poco patógeno, lo que ya se sabe. O sea, es muy contagiosa, pero es menos dañina. Entonces se difunde muy rápidamente, es muy difusible, muy virulenta, pero no es tan mala. Como la alfa. Como la delta. La delta. Esa fue la que estaba predominando y es la que prácticamente nos tenía en el mundo con zozobra, porque no cambiaba. Y ya había pasado muchos meses y no cambiaba. Esa es una de las ventajas de lo que tú señalas. Es muy difusible, muy virulenta, contagia rápidamente a la gente, pero lo más interesante es de que no provoca tanto daño. Entonces, las primeras informaciones que tenemos, porque también es algo muy fresco, pues tiene un mes, ¿no? Sí, que se anuncia esta nueva variante. Y la información es muy escasa. ¿Qué es lo que sí se sabe? Que se enfermaron muchísimos, pero no causaron muertes. No de gravedad. No causó tanta muerte, sus hospitales fueron capaces de atender a la población que se puso de moderada a grave, y entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos? Que en todo caso sería lo que sí tenemos que analizar con mucho cuidado. En América Latina, en América del Norte, lo que sí se ha garantizado es la cantidad de vacunas que se han aplicado. Por ejemplo, Estados Unidos es los que más vacunas han puesto, en Canadá igual. Aquí en nuestro país, pues hablamos de 65 millones de vacunados ya con dobles dosis. Y también es posible que en estos países se hayan infectado muchos, se hayan enfermado de leves a moderados, que no han requerido gran cosa. Y entonces es cuando los infectólogos hablan precisamente de que alcanzamos una inmunidad de rebaño o de grupo. Entonces yo considero que no va a ser tan impactante esta variante. No creo que vayamos a tener una cuarta ola como fue la pasada, la tercera, que sí nos impactó mucho y todos los hospitales estábamos al borde del colapso. ¿Cuándo llegará la cuarta ola y qué tanto nos va a impactar?
Mira, ahorita están hablando de que ya cerca de o más de 40 países en el mundo tienen variantes, pero las cantidades que se han reportado son pocas. Y son pocas en el sentido de enfermedad. No se han notificado grandes cantidades de muertes. Eso es lo interesante. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir con esta variante? Por ejemplo, Fauci en Estados Unidos, en una entrevista que le hicieron, hablaba que es posible. ¿Fauci es el secretario de Salud? Fauci es el infectólogo más famoso en los Estados Unidos. Ok. Fauci decía, si esta variante que tenemos, que no es tan mala, agresiva para la gente, pudiera desplazar a la Delta, eso sería un gran beneficio para la humanidad, porque si viene tan rápidamente, va a desplazar a la otra. Y entonces se queda reinando ella en todo el mundo, y entonces eso sería lo bueno que pudiera ocurrir para la humanidad, que esta variante desplace a las otras, nos quedemos con este virus y podamos tener brotes ocasionales, algo que llamaban endémico, quiere decir que ya siguen los países, se va a quedar ahí permanentemente. Pero después de esta Omicron, ¿no puede surgir otra más nociva? Nadie lo sabe, pudiera ser posible, pero lo que estamos viendo es de que ya tenemos una cantidad enorme de variantes. Estas que hablamos, alfa, beta, gamma, delta y ahorita Omicron, son las que han sido de preocupación mundial. Las otras, algunas ni siquiera se le han hecho caso porque no causan gran problema. Ahora, ante estas mutaciones, lo que puede ocurrir es de que precisamente algunos hablan de autolimitarse, como cualquier ser vivo, ¿verdad? Llega el momento en el que tanto han mutado que ya no sean agresivos y entonces se autolimite como tal y puedan quedar por ahí en algunos lugares algunos brotes, pero ya sin gran interés mundial. Oiga, una pregunta que a mí me interesa. Usted es epidemiólogo. ¿Cómo califica el trabajo de López-Gatell? ¿Ha sido bueno, malo, regular? Como doctor y como epidemiólogo. Mira, yo creo que se han hecho esfuerzos en todas partes del mundo. Lo que siento que siguen los presidentes, los secretarios de salud de cada país, son las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud. Ahora, en ese sentido, mucha gente critica el trabajo y hablan, hay muchísimas muertes, pero lo hablan en el número total. Eso en términos epidemiológicos no es tan válido. Se tienen que hacer tasas ajustadas. Cuando hablamos de tasas, ya cambian mucho los números, porque no es lo mismo comparar, por ejemplo, que nosotros tengamos ahorita casi 500,000 de difuntos en México y lo comparemos, por ejemplo, con los 300 que tienen en El Salvador. La población es mucho más pequeña, pues por lo tanto las muertes van a ser menos. Pero cuando hacemos las tasas y los calificas de acuerdo a esa tasa, sí vas a ver que no es tan impactante la muerte en México, por la cantidad de población que tenemos. Somos 120 millones de habitantes y por lo tanto lo que se esperaba, lo señalado, es lo que está ocurriendo. Al inicio de la pandemia se hablaba que 2 de cada 100 iban a entrar a las unidades de terapia intensiva y de esos una buena cantidad se van a morir. Eso ya se había calculado. En términos de mi apreciación, yo no puedo decir en este momento que sea un trabajo malo o bueno. ¿Por qué? Porque hay que esperar, hacer un análisis muy concienzudo, y eso yo creo que va a ocurrir después, y poder comparar entre los países. México es el cuarto en muertes. Sí, pero en cantidad. Después va a venir el porcentaje es el 7, me parece. Sí, pero te digo, cuando hacemos tasas ya hablamos de otras cosas y vemos realmente el comportamiento como así. Entonces, yo quiero entender que usted de alguna forma sí respalda el trabajo de López-Gatell. Pues yo sí, no lo hubiera quitado de subsecretario. Si estuviera en sus zapatos, sí, sí lo avalo.
están haciendo Es un válido. trabajo, es válido, está bien calificado, si lo comparamos con otros países, está bien calificado. Entonces, ahora, en general el trabajo del gobierno federal, de los gobiernos de los estados, ¿ha sido bueno desde el punto de vista sanitario? Sí, sí, mira, lo más importante, hay diferencias económicas que han impactado mucho y los gobiernos, por recomendación de la Organización Mundial de la Salud, para que no impactara en la población, el gobierno se ha hecho cargo de los gastos. En términos duros, por ejemplo, tú puedes meter a un paciente a una clínica privada, la que tú quieras, y han hablado de que se han gastado 2 o 3 millones de pesos en la atención de un paciente, pero además no garantiza que vayan a vivir. Eso es cierto. ¿Vale? Si esto lo aplicas a la población en general, imagínate el recurso económico, se ha invertido para atender a la gente y no se les cobra. Doc, desde el punto de vista médico o epidemiológico, le voy a hacer una pregunta, no sé si me la quiera contestar. ¿Los mexicanos somos una raza fuerte o débil ante un virus como COVID? Es decir, tenemos problemas de obesidad, tenemos problemas de diabetes, tenemos problemas de salud de todos, a lo mejor no comemos muy bien, a lo mejor, es decir, a lo mejor no somos muy disciplinados en la comida, en el ejercicio y todo. Entonces, pero usted me comenta que no se han muerto demasiados, que realmente no son así muchos. Entonces somos una raza aguantadora. No podemos hablar de razas. Yo hablo de grupos étnicos. No hay digamos, características genéticas de grupos étnicos que hablen que son más resistentes a esto. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es precisamente, y eso es un punto de análisis que se tiene que hacer después. En nuestro país, desde antes de la pandemia, se hablaba mucho de la obesidad, y se hicieron programas a las escuelas, etc. Se habla mucho y se tienen los datos estadísticos de que somos uno de los países que más casos de diabetes tienen, más casos de hipertensos. Tenemos muchos pacientes con cáncer, se han creado problemas porque no hay los medicamentos. Entonces yo creo que eso sí es un punto de análisis muy de acuerdo a lo que está pasando, porque nuestro país es uno de los que tienen más comorbilidades asociadas a COVID. Entonces ese análisis va a ser muy interesante que se haga, porque nuestros pacientes con esas comorbilidades no son muy apegadas a seguir los tratamientos que se les dan. Te encuentras a alguien en el Seguro Social que va por sus medicamentos, no sabemos si los tome, el chiste es que tienen glucosas por arriba de lo esperado, ¿no? 180, 200, 250. Eso precisamente hace que facilite el ingreso de los virus y les impacte mucho. Entonces, yo siento que, por eso decía que hacer el análisis y evaluar a alguien tiene que pasar por todo eso. Al final vamos a tener, y va a llevar mucho tiempo, que hacer análisis muy juiciosos para poder calificar el desempeño que pudo haber tenido. ¿Cómo calificó usted el desempeño del presidente de no usar cubreboca y de nunca interrumpir sus giras, por ejemplo? Si como nosotros, como población, pues eso lo vemos mal, ¿no? Porque las recomendaciones que hizo la OMS era que había que utilizar cubrebocas. De hecho, a la larga del tiempo, lo único que nos ha quedado como recomendación que sí funciona para protegerse del contagio del virus es el uso del cubrebocas. Todo lo que usamos de que manga larga y que nos están sanitizando y que nos echan alcohol, eso ha demostrado que no sirve. ¿Por qué? Porque el contagio ocurre precisamente por las gotitas que expulsamos cuando tosemos, estornudamos o hablamos. En este momento tú y yo estamos cruzando gotitas de saliva y ese es el mecanismo de entrada. Entonces el presidente debería usar cubreboca. Debería poner el ejemplo, Debería ¿no? poner el ejemplo, sí. Yo estoy de acuerdo en eso. Oiga, me contaba usted que usted se enfermó. Cuénteme, que sí le dio COVID. Sí, eso
fue la experiencia, ¿no? de vida. Yo soy una persona que no tengo comorbilidades, pero curiosamente en enero y febrero, que se inicia la vacunación para los médicos de primera línea, el personal de primera línea, nos tocó vacunarnos. Y entonces nos tocó ir al hospital militar. Obviamente que pues la aglomeración es mucha. Llegaron personal de salud de los diferentes hospitales y entonces ahí había que estar ordenando a los compañeros que hicieran fila, que guardaran la distancia, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas siempre va a haber un momento que te descuidas, que te quitas el cubrebocas, y ese fue el momento en que yo me infecté. A mí me dio una enfermedad muy leve, que me aparece después, el quinto día después de vacunado, y empiezo con un poco de molestia de cuerpo cortado, una sensación extraña de cansancio, como que había sentido, y aparece un poco de tos. Estoy hablando del séptimo día. Y es cuando, por medio de una tomografía y la prueba PCR, pues me detecto que estoy enfermo. Y entonces, pues el tratamiento que sigue es el recomendado, pero yo en 8 días ya estaba de pie y incorporándome de nuevo a mis actividades. Esa es la historia que... Oiga, ¿cuántas variables de COVID hay? Creo que me manejó 5, ¿no? Sí, estamos hablando de alfa, beta, gamma, delta y ahorita omicron. Son las de interés, porque hay muchísimas más variantes. ¿Cuál es la peor? Ahorita la que nos ha impactado y que tenemos el dato ha sido delta, porque... Fue la de la tercera ola, ¿no? Sí, fue la de la tercera ola y fue la que estaba predominando en el mundo. Barrió con todas las demás y se quedó predominando. Ahorita viene Omicron y parece ser que está desplazando a delta. Eso sería bueno. La menos dañina Sí, es Omicron. Omicron, hasta ahorita, la información que tenemos ahorita es esa. No sabemos si vaya a cambiar dentro de poco, porque estamos iniciando. Es cierto que hay 40 países ya reportando casos, pero han reportando 10, poquitos. 8, poquitos. Oiga, de lo que se sabe, porque es nuevo, las vacunas Pfizer, AstraZeneca, las rusas, las chinas, Moderna, todas esas, ¿sirven para todas las variedades de COVID? Sí. Las variables. Sí, por la forma en que técnicamente se preparan. Sí sirven. Sí sirven para todas, y todas las vacunas han mostrado eficacia. Entonces, al inicio de que se iniciaron las vacunas, oye, ya va a llegar la AstraZeneca, ya va a llegar esta otra. La que te vayan a poner en ese momento, póntela. Por ejemplo, ahorita ya están programando la tercera aplicación y es AstraZeneca. Hay que vacunarse. No que es mezcla, no, ya está bien demostrado que eso puede hacerse por la forma en que se preparan. Algunas son de partes del virus y otras se utilizan virus completos. Entonces, tiene su funcionalidad y la eficacia está demostrada en los países que lo han utilizado. Doc, ¿por qué, por ejemplo, universidades como la UAP, la UNAM, no pueden crear vacunas? ¿O sí pueden y no lo han creado? ¿Falta de dinero? ¿Falta de recursos? Es una pregunta muy espinosa para contestar. Fíjate que en algunas universidades las instalaciones para estudiar biomedicina son muy caras, son muy carísimas, pero te voy a decir algo. Nuestro país tenía un laboratorio nacional de vacunas y ahí se producían vacunas, incluso la exportábamos. Y me imagino que alguien con una mente brillante lo desmanteló porque alguien le vendió la idea de que era más barato comprarlas. ¿Quién lo desmanteló? ¿Qué gobierno fue? No lo recuerdo. ¿Peña Nieto? No, fue antes. ¿Fue antes de Peña? ¿Fue Calderón o Fox? De Peña Nieto, pero no tengo el dato bien. Pero eso es lo que desgraciadamente ha ocurrido en nuestro país. Ahora, no como otras cosas que... Pero entonces las universidades sí tienen la capacidad, faltan los recursos.
Mira, Faltan los conocimiento hay, investigadores de alto nivel los hay. Pues aquí nosotros en la universidad tenemos gente de alto nivel, investigación de alto nivel. Sí, sí, es cierto. En aspectos precisamente de virología, en aspectos de bacteriología. Sin embargo, yo siento que nunca se enfocaron al desarrollo de la ciencia y producir medicamentos, vacunas. No está el enfoque. Ojalá y con esta experiencia tan amarga que estamos cursando vuelvan a tener el interés de apoyar la ciencia, sobre todo porque hay algunos investigadores que han hablado que pueden venir otras pandemias de otro tipo. Van a venir, digo, sí, son cíclicas. Sí, son cíclicas. Hablando de eso, y finalmente, es mi última pregunta, Doc. ¿Usted cree que sí, de acuerdo a lo que se sabe, y usted como epidemiólogo, ¿usted cree que sí se haya creado en la naturaleza el COVID y que un cuate se comió un murciélago? ¿O que fue creado en un laboratorio, que es un arma? ¿Usted por cuál se inclina más? ¿Qué tiene más lógica? Son la evolución natural del mundo, es el que tenemos un origen. Y de lo que se sabe, quien pobló inicialmente al mundo fueron virus, bacterias y hongos. Y entonces es posible que estas especies se hayan venido evolucionando. Si uno revisa la historia y desde el punto de vista de lo que ha ocurrido en los seres humanos, pues vamos a encontrar que hay antecedentes de diferentes pandemias. Por ejemplo, la peste fue una de las que más se describió porque pasaron como 10 años estudiándola. ¿Cuántos muertos hubo? No tengo el dato, pero sí hubo una cantidad importante. Más que ahorita. Y ellos incluso describían ya la forma en cómo se van desarrollando las epidemias. Antes eran los comerciantes que andaban en sus animalitos, iban de un país a otro, y es como llevaban la peste. Para esta pandemia que tenemos, el antecedente más fresco puede ser la gripe española, que cursó entre 1917 y 1919. Y por la descripción en los libros, hablan de que también usaban cubrebocas, de que también los aislaban, de que también les daban a comer frutas y verduras, cosas calientes. Entonces, para mí podría ser el antecedente de una pandemia igual a la que estamos cursando, que fue hace 100 años. Entonces, si hablamos de la evolución, los virus van evolucionando. Los virus van evolucionando y van apropiándose de espacios y también del ser humano. ¿Por qué? Porque es un medio de transmisión de vida que se tiene. Siguiendo esa lógica, va a ser difícil decir que vamos a eliminar este virus. Posiblemente se quede como algo endémico dentro de nosotros. Perfecto. ¿Algo más que quiera agregar, Doc? Maximino. Lo que puedo decirte es que aunque ya tenemos un alto índice de vacunación, hay que pedirle a la gente que no se descuide, que no deje de utilizar su cubrebocas, que si va a la tienda y andan en el centro de la ciudad, donde se aglomera tanta gente, por favor usen su cubrebocas, que es lo único que nos da la garantía de que no nos vayamos a infectar, o si yo soy infectado no voy a transmitir la enfermedad. Porque además no necesariamente te va a dar Omicron, ¿no? Igual y te da Delta. Otra variante, no sabemos qué vaya a pasar después de estas, y como tú decías, en este momento esta variante, aunque tiene múltiples mutaciones genéticas, parece ser que no va a ser tan letal. Pero ¿qué tal si ocurre que evolucione, que haya otros cambios genéticos y se vuelva muy agresivo? Entonces, no hay que confiarnos, hay que seguir las recomendaciones internacionales que se están dando. Si hay vacuna, hay que vacunarse, no dejar de utilizar el cubrebocas, manejar muy bien la higiene en la casa, y con eso vamos a estar a buen resguardo.
Muchas gracias, doctor Maximino Nava, epidemiólogo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Un agradecimiento a Edwin García y también a Rocío Rivera por permitir esta entrevista. Muchas gracias.